Jugamos con el agua. Cambios de estado de la materia. Justificación. Para iniciar la experimentación, se debe recrear la actividad científica sobre interrogantes de aspectos que formen parte de la vida cotidiana. Objetivos. Descubrir que vivimos rodeados de agua. Formular hipótesis y teorías de cómo suceden las cosas. Utilizar el método científico para interpretar e intervenir ante los hechos reales. Contenidos. Los estados de la materia. Características de los sólidos, características de los líquidos, características de los gases, procesos en los cambios de estado de la materia, condensación, fusión, solidificación y gases. La materia está formada por pequeñas partículas. Las partículas que forman la materia se encuentran en continuo movimiento. Los estados de la materia. El aspecto que presenta una materia a nuestro alrededor es multiverso. Las rocas que forman la corteza terrestre son sólidas, el agua de los ríos y del mar es líquida y el aire de la atmósfera es una mezcla de gases. Características de los sólidos. Muchos de los objetos que utilizamos habitualmente son sólidos. Sus principales características son: tienen forma propia, tienen volumen fijo, aunque puede aumentar ligeramente, dilatarse con el calor y disminuir si los enfriamos. Características de los líquidos. Los líquidos han de mantenerse contenidos en recipientes debido a que no tienen forma propia, tienen volumen fijo, aunque como los sólidos se dilatan con el calor, pueden fluir. Características de los gases. La mayoría de los gases no se pueden ver, pero a veces es fácil identificarlos por su olor. Sus principales características: no tienen forma propia y pueden fluir igual que los líquidos. No tienen volumen fijo, se expanden ocupando todo el espacio posible. Procesos en los cambios de estado de la materia. Condensación. La condensación es el proceso por el cual el agua cambia de fase, de vapor o gas a estado líquido. La condensación es responsable de la formación de las nubes. La condensación es un proceso de cambio de fase a través del cual el vapor de agua se convierte en líquido a causa del enfriamiento del aire. Reversa condensación. Es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se denomina deposición o sublimación regresiva, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Fusión. Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del estado sólido al estado líquido por la acción del calor. Solidificación. Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, producido por una disminución en la temperatura o por una compresión de este material. Es el proceso inverso a la fusión. Los gases. Los gases son aquellos que se pueden condensar por presurización o temperatura constante o por enfriamiento a presión constante. ¿De dónde vienen las nubes? Durante toda la vida hemos oído que las nubes son simplemente condensaciones de vapor de agua, pero ¿es esto cierto? Si saturamos una atmósfera en vapor de agua, ¿se forman las nubes? Compartamos hipótesis. Condensación. En la condensación el vapor de agua se enfría al
expandirse y encuentra temperaturas más frías en la atmósfera. Esta se puede condensar en diminutas gotitas de agua para formar nubes. Ejemplos de secados. Cuando terminamos de lavarla, colgamos la ropa mojada en una cuerda. A la tarde subimos y está toda seca, pero ¿dónde se fue el agua que estaba en esa ropa? ¿Desapareció? Bien, sucede que el agua, al evaporarse, es decir, al convertirse en vapor, deja de ser percibida por nuestros sentidos. El vapor de agua, como algunos otros gases, no es visible, es transparente e incoloro, y no tiene olor, es inodoro, un obstáculo sensorial que obstruye la interpretación física de ese cambio. Conclusión. Existen varios estados en los que se presenta la materia, 3 de los cuales son estos: sólido, líquido, gaseoso. Estos 3 estados son los más comunes y estudiados dentro de la Tierra. La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la Tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, calor por ejemplo, empiezan a separarse y derretirse formando un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en plasma, el 4º estado de la materia, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y floten libremente a su alrededor. Aún en los climas extremadamente fríos, los sólidos como esta nieve se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta la temperatura más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero tienen volumen y se mueven llenando los espacios, aún los muy grandes como los océanos. Aunque es obvio que el hielo se derrite, las rocas también se derriten si hay suficiente energía. La roca derretida por el calor y la presión en lo profundo de la Tierra brota como magma y lava líquida durante una erupción volcánica. Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos. Los gases en el universo, como el aire y el hidrógeno gaseoso, no tienen forma o volumen. El plasma en el universo es gas a muy altas temperaturas. El plasma forma más del 99% de nuestro universo visible. Sus partículas cargadas de electricidad son la materia que forma las estrellas. El físico Albert Einstein propuso la ecuación E igual a mc² para explicar la relación entre la energía y la masa. La interpretación más sencilla sugiere que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. La teoría ayuda a explicar el curioso nacimiento de nuestro universo, cuando una enorme cantidad de energía se convirtió en materia. Sin importar su estado, la materia nos demuestra la propiedad de la inercia. Esta ley natural nos indica que la materia no cambia a menos que una fuerza externa lo provoque. El hielo puede derretirse y una avalancha se mueve solamente cuando las fuerzas de movimiento, el calor por ejemplo, actúan sobre ellos.